Hola, bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24 en el que los periodistas son los invitados y con quienes conversamos de manera mucho más distensionada sobre algunos de los hechos más destacados de la semana. Para conversar sobre los temas que hemos seleccionado para este programa, saludamos a Ginebra Báfigo. Ella es analista internacional de la cadena América Televisión y Canal N en Perú. Ginebra, gracias por estar con nosotros y ¿qué tal termina su semana? Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, ha sido una semana muy complicada, diría, una semana un poco agitada. Claro que sí. También saludamos aquí en el estudio de France 24 a Nicolai Abril. Él es periodista de temas internacionales, también tiene un máster en periodismo de agencia, es jefe de emisión de los informativos de la cadena NTN 24. Nicolai, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo termina usted su semana? Santiago, ¿qué tal? Termina con mucha incertidumbre. Una guerra en curso que va a cumplir ya aproximadamente un año y en medio de estas tensiones, las tensiones entre China y Estados Unidos. Muchos temas a nivel mundial y también a nivel regional en América Latina. Hay muchos temas moviéndose, vamos a analizar algunos de ellos. Ustedes también acompáñennos con sus opiniones y sus comentarios, también con sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Nuestra etiqueta para que dejen los comentarios es numeral Una Semana en el Mundo F24, todo pegado, todo junto, para que dejen allí sus comentarios. Pues hablábamos de temas de América Latina. Justamente Nicaragua a lo largo de los últimos días ha sido noticia debido a esa decisión del presidente Daniel Ortega de liberar a 222 presos políticos que fueron enviados directamente a Estados Unidos. A esta decisión hay que añadir un factor importante y es que fue tomada de manera unilateral. No hubo negociaciones con Estados Unidos. El gobierno del país centroamericano también decidió quitarle la ciudadanía nicaragüense, motivo por el que, por ejemplo, España abrió las puertas y les ofreció poder optar por la ciudadanía española a todos estos 222 presos políticos liberados. Solamente el gobierno de Chile y también algunos comentarios han venido por parte de Colombia han condenado de manera enérgica esta medida tomada en Managua. El resto de América Latina parece que ha guardado silencio, un silencio cómplice. Se lo pregunto a Ginebra en la ciudad de Lima. Ginebra, ¿un silencio cómplice por parte de los gobiernos latinoamericanos? Bueno, seguramente un silencio que en este momento puede ser oportuno por fines locales, ¿no? Lo que es cierto es que se va nuevamente a confirmar cierta tendencia, en particular en algunos gobiernos de izquierda en nuestra región, que no suelen tener la misma manera de juzgar, por ejemplo, los regímenes más extremos de la izquierda, como Nicaragua ha demostrado justamente en los últimos días, pero también acerca de Venezuela. Los pronunciamientos son siempre un poco tibios. Incluso hemos visto cómo se han reanudado las relaciones comerciales justamente ayer con Colombia. Entonces, es creo que falta un poco de iniciativa en ese sentido, porque sí ha sido un destierro más que una liberación de presos políticos. Sí, desterrados a Estados Unidos y sin la ciudadanía nicaragüense. Ginebra, le damos la palabra ahora a Nicolai aquí en el estudio de France 24. Un silencio, como ya decíamos, cómplice. ¿Cómo lo vio usted? Santiago, por lo menos en el caso de Colombia, el gobierno Petro ya aprendió que a Nicaragua no se le puede dejar la silla vacía como ocurrió el año pasado en la Organización de Estados Americanos. Ya está diciendo que no se le puede retirar la nacionalidad a estos nicaragüenses. De hecho, las Naciones Unidas ya dijeron que esto va en contra del derecho internacional. Por lo menos estamos viendo un paso que está tomando ya Gustavo Petro que no había tomado antes, y esperemos que con ese espíritu de liderazgo que él quiere tener en la izquierda latinoamericana, los demás países se fijen en ello y empiecen a hablar, porque ya nos dimos cuenta con el caso de Venezuela que eso no puede pasar, que no puede haber silencios cómplices. Sí, por el momento la región ha sido bastante lenta a la hora de pronunciarse sobre este tema. ¿Usted cómo lo ve, Nicolás? ¿Es una medida desesperada del gobierno Ortega? ¿Cuál es la coyuntura en este país para que el gobierno de Daniel Ortega haya tenido que tomar esta decisión? ¿O esto va a darle buenos frutos en un futuro? ¿Cómo lo analiza Yo usted? más que desespero veo en el régimen de Nicaragua una demostración de fuerza. No sabemos qué está pasando detrás de bambalinas. Estados Unidos dice que esto fue un gesto unilateral por parte del régimen de Daniel Ortega, que está sancionado a todas luces por Washington, y es una demostración de fuerza porque está diciendo: yo les estoy
excarcelando a estos presos políticos, pero todavía tengo poder sobre ellos. ¿Cómo? Quitándoles la nacionalidad. Sí. ¿Y qué piensa Ginebra, su opinión? Bueno, la verdad que me parece la última instancia de un régimen para eliminar la oposición. En este caso en particular, lo que estamos viendo, lo que estamos registrando, es que incluso aquellos, en este caso me refiero al obispo Álvarez, quien se negó a aceptar esas condiciones, es decir, el destierro, terminó incluso con una pena de 26 años de cárcel. Es decir, la arremetida de Daniel Ortega es incluso más violenta de lo que habíamos pensado inicialmente. Se está agravando la situación en Nicaragua y claramente es sí digamos, la evolución casi natural de un régimen como el de Daniel Ortega en Nicaragua. Y coincidiendo con Ginebra, yo creo que aquí lo que vale la pena resaltar es que se está trazando una hegemonía comunicacional, ¿no? Que solamente sea la voz del régimen la que se escuche en Nicaragua. Se ha callado a prensa independiente, 100% noticias. Sus líderes ahora están en el exilio, no tienen la nacionalidad nicaragüense. El régimen lo que quiere es que solamente esté la versión oficial. Sí, y eso lo vemos, que eso implica que se haya callado a personas que eran muy cercanas a Daniel Ortega. Veíamos incluso a excompañeros de lucha durante la época de la guerra civil en Nicaragua, de la lucha sandinista, que fueron expulsados, fueron desterrados y hoy en día están en Estados Unidos, cuando en el pasado combatieron hombro a hombro con Daniel Ortega por esos ideales contra la dictadura de Somoza. Lo que se pregunta uno, y es tal vez uno de los análisis obligados que hemos tenido que hacer en las redacciones, en los diferentes medios, es ¿esto qué peso va a ejercer sobre el gobierno de Daniel Ortega? ¿Esto qué peso le va a traer de la comunidad internacional? Ya vemos que por lo menos rechazo o críticas o señalamientos por parte de América Latina ha sido lento, pero a nivel mundial, ¿esto qué peso le va a generar a Nicaragua, Ginebra? Bueno, es probable que hayan más sanciones. Ya hemos visto, lamentablemente no en Latinoamérica, pero sí hubo importantes pronunciamientos, por ejemplo, desde Estados Unidos, España en particular se mostró muy solidaria, pero también la mayoría de los gobiernos europeos sí se han pronunciado con una condena firme acerca de este exilio forzoso al que se están sometiendo más de 200 presos políticos. Y entre ellos, lo interesante que claramente sí hay políticos, como estábamos diciendo en el estudio también, pero también hay un líder estudiantil quien tuvo la osadía, según Daniel Ortega, de llamarlo asesino cuando se estaba justamente buscando una salida a la crisis y a las protestas del 2019. Pero además hay también varios periodistas. Entonces lo más probable que pueda ocurrir ahora es una mayor presión y un mayor aislamiento de Nicaragua en el contexto internacional. Vamos a ver efectivamente acá el papel clave lo van a jugar los países latinoamericanos, que están tal vez tomando tiempo, tal vez están todavía con ese silencio cómplice del que hablábamos antes. De todas formas, yo creo que a Estados Unidos se le ha criticado también que ha actuado bastante suave, ¿no? El comunicado que lanzó Anthony Blinken después de esta excarcelación de presos políticos en Nicaragua fue bastante dócil, es decir, alabó, consideró como un paso positivo esas excarcelaciones, ese destierro, y no dijo nada sobre la pérdida de nacionalidad, que es un derecho fundamental. Aquí lo que Estados Unidos podría estar apostando es ir suave para ver qué tanto puede ir avanzando, y de todas formas, frente a sus críticos que lo cuestionan por su suavidad, demostrar otros logros, ¿no? Por ejemplo, las excarcelaciones en Venezuela con los exdirigentes de Citgo, por ejemplo, con la de la ex basquetbolista estadounidense que estaba presa en Rusia, la basquetbolista Griner. Entonces, de pronto esas son las estrategias, ¿no? Quisiéramos ver más contundencia, más fuerza, pero hay todavía mesura. Claro, y ahí, bueno, ahí por lo menos de por medio hay una negociación con Caracas y con Moscú, con el Kremlin. En este caso, de acuerdo a lo que dijo Daniel Ortega, no hubo ningún tipo de negociación con Washington. Simplemente Managua informó a Estados Unidos y le dijo, voy a excarcelar a estas personas, las vamos a enviar a Estados Unidos, y Estados Unidos facilitó el ingreso de ellos a través de diferentes procesos migratorios que tienen para este tipo de situaciones. Pero pone sobre la mesa una figura que lo mencionaba Ginebra, que a mí me ha llamado mucho la atención y quiero conocer la opinión de ustedes, y es el destierro,
que era, lo hemos dicho en otros programas de France 24, es casi que una figura medieval que ha venido otra vez a quedar sobre la mesa y que nadie ha criticado. Nadie, ningún organismo internacional ha venido a explicar qué es el destierro, ni en qué consiste, ni esto dentro de los derechos internacionales funciona o no, o esto en qué marco está, porque se ha llevado un poco más de protagonismo la eliminación de la ciudadanía nicaragüense. Le doy la palabra a Nicolás. Imagínese usted perder la nacionalidad, usted queda en el limbo. Sí. ¿A quién pertenece? ¿A dónde pertenece? ¿Cuál es su casa? ¿Cuáles son sus raíces? Es como tratar de eliminar todo ese universo que esa persona tenía concebido para sí y lo deja prácticamente abandonado. Por suerte ya Estados Unidos, por supuesto, les ha dado este periodo de 2 años de gracia, un periodo humanitario, y España también ha intercedido para, de alguna manera, hacerle contrapeso a esa medida que, como decía, ya fue cuestionada incluso por las Naciones Unidas, porque es una violación flagrante del derecho internacional. Pero ¿qué tal el destierro? ¿Usted cómo lo interpreta? Es una forma justamente de trazar una misma narrativa. Yo creo que es el paso fácil de Daniel Ortega de deshacerse de sus críticos en casa y decir, yo aquí en casa puedo hacer lo que yo quiera porque estoy al mando y no tengo críticos. Sí. Mis críticos están afuera. Además garantiza que están lejos y al quitarles la ciudadanía, que no regresen. Ellos no pueden pisar ahora Nicaragua de ninguna manera. Algo Ginebra, muy como lo que pasó en Cuba, ¿no? Exacto. Ginebra, su opinión sobre esta figura del destierro. Bueno, yo no sé, sinceramente cuando leí el cable, cuando me enteré de la noticia, me pareció muy interesante desde un punto de vista tanto simbólico como semántico. Es decir, si nosotros consideramos que había todavía unos 200 presos políticos en Nicaragua, hoy en día no solo ya no están en Nicaragua, sino que ya técnicamente no se le puede decir que son opositores nicaragüenses, porque ya no tienen ni siquiera la nacionalidad, por lo menos según Daniel Ortega. Entonces el mensaje es claro, ya dejan de ser nuestra oposición, simplemente son 2 centenares de apátridas que durante 2 años probablemente se van a quedar en Estados Unidos, que es además el país que sabemos, un país básicamente del gran enemigo en el discurso, en la retórica de Ortega, sino que finalmente ya no son un problema cercano y ya no son ni siquiera un problema nicaragüense, en sus palabras, ¿no? Eso es lo que a mí me ha parecido más interesante acerca del destierro y coincido totalmente acerca del hecho que es una figura algo medieval. No escuchábamos eso del destierro desde cuánto, en realidad. Claro, ahora el problema es que lo vayan a empezar a copiar o a seguir otros regímenes alrededor del mundo. Para ir cerrando este tema de Nicaragua y avanzar con los otros temas de la agenda, pensemos en lo que viene más adelante para este país centroamericano, ahora que Daniel Ortega ha desterrado a estos líderes opositores y presos políticos. Ellos ahora van a tener voz a nivel mundial, van a ir a diferentes medios de comunicación a dar a conocer su versión de los hechos, las torturas por las que tuvieron que pasar, los procesos legales que tuvieron que enfrentar sin ningún tipo de argumentos válidos. Todo esto lo van a dar a conocer, todo esto le va a jugar en contra al presidente Ortega en cierta forma. Hago la ronda a la inversa con Nicolás. Yo creo que la respuesta ya la hemos visto con el caso de Venezuela. ¿Cuántos exiliados venezolanos no hay por el mundo denunciando la situación de Venezuela? Claro, es una situación que se hace más conocida a nivel internacional, así lo va a hacer también la situación de Nicaragua, si es que se había mantenido de alguna manera más en la retaguardia. Pero ¿qué ha pasado con el liderazgo de la oposición? Se ha desvanecido. Leopoldo López, Carlos Vecchio, esas figuras se han ido amainando mientras el régimen de Venezuela sigue perpetuándose. Yo pienso que a futuro es lo que vamos a ver. Puede que haya una mala prensa internacional, una mala imagen para el régimen de Daniel Ortega, pero en casa va a tener todas sus anchas. Sí, además tiene toda la institucionalidad a su favor. Ginebra, su conclusión sobre este tema de Nicaragua y lo que viene para Ortega. Bueno, lo lamentable es que no creo que el fin de ese régimen sea tan cercano. Y es más, esta última arremetida lo que nos dice es que ha ganado más poder y que seguramente, por lo menos la paradoja del discurso estadounidense era esa, celebran el paso dado y que van a conversar acerca de los derechos humanos cuando hemos visto este destierro ha sido claramente una violación de los mismos. Yo lo que temo es que no sea todavía el ocaso de este régimen en Centroamérica, francamente, así como no lo fue cuando surgió la oposición venezolana, el chavismo y el de Nicolás Maduro. Entonces, seguramente el hecho de que haya
un grupo importante de opositores en el exterior puede ayudar a visibilizar lo que es el problema en Nicaragua, pero no creo que sea tampoco la solución. Así las cosas, y también muchos analistas lo han dicho ya, esto abre sin duda alguna un nuevo episodio en esta crisis política que está viviendo Nicaragua, que está viviendo este país centroamericano, pero ahora con la particularidad de tener a figuras clave de la oposición y a figuras clave que podían hacerle contrapeso a Ortega en un posible escenario electoral rumbo a la presidencia, están fuera de las fronteras de Nicaragua. Eso es bastante inusual. Cerramos el tema de Nicaragua y pasamos a hablar de Colombia, porque esta semana fue semana de manifestaciones en ese país suramericano. Las principales calles de diferentes ciudades de ese país fueron el escenario de marchas tanto a favor de las medidas del presidente Gustavo Petro como también para expresar su descontento por algunas medidas y propuestas que tiene bajo la manga. El mandatario de los colombianos ha recibido numerosas críticas y también señalamientos desde diferentes sectores de la sociedad por su ambicioso, pero también poco claro plan de reformas de gran calibre al sistema de salud, al sistema laboral, de pensiones, que siguen a un ya aprobado plan de reforma tributaria. Algunos ciudadanos en las calles también criticaron esos diálogos de paz con la guerrilla del ELN que tienen lugar en México y también critican su propuesta de paz total. Tal parece que para los colombianos todavía no es muy claro qué significa esta propuesta de paz total. Se acabó entonces la luna de miel entre el presidente Petro y la ciudadanía, entre los colombianos. Hago la ronda a la inversa con Nicolai. Se acabó si tenemos en cuenta que después de empezar favorablemente su gobierno, ha ido perdiendo apoyo en las calles, en la ciudadanía, si tenemos en cuenta que su favorabilidad cayó 8 puntos la semana pasada, dejándolo ahora en el 35%. Se acabó esa luna de miel si tenemos en cuenta que hay voces disidentes dentro de su propio gabinete que dicen no fuimos consultados en el caso de la reforma a la salud. Se acabó esa luna de miel cuando vemos preocupación dentro del Congreso, sectores, senadores que han estado apoyando a Gustavo Petro, como es el caso de Roy Barreras, que ahora lo están cuestionando justamente porque aparentemente ha ido más allá. Ginebra, su opinión, ¿cómo es la perspectiva de la situación de Colombia estando en Lima, desde fuera de las fronteras colombianas? Bueno, si fue una luna de miel ha sido breve, ¿no? Se cumplen apenas unos 6 meses de mandato de Gustavo Petro. Hemos visto esta semana la publicación de una encuesta en la que la desaprobación había subido hasta el 53%, si no me equivoco. Entonces, hay un poco de malestar. En particular, me imagino que es por el tema de la incertidumbre. Se estaba proponiendo un cambio radical, pero todavía hemos podido, por ejemplo, analizar el texto de la reforma a la salud, pero se vienen muchas más reformas y todavía no sabemos exactamente más de lo que se plantea en discursos en los que Petro está buscando además el respaldo de la calle. No sabemos exactamente de qué se va a tratar, cómo se van a implementar estas reformas. Y lo otro es el trámite, que ha sido cuestionado incluso en el Congreso colombiano por congresistas tanto de la oposición, pero también de algunos partidos del gobierno, así como justamente estaban mencionando. El problema es también un poco burocrático. El trámite de una reforma que tiene que ver con un derecho básico, fundamental como la salud, finalmente está pasando por un trámite muy rápido, lo cual va a poder incluso evitar mucho el debate, ¿no? Sí. Ginebra, continúo con usted y le pregunto, aprovechando que usted está fuera de Colombia y que usted pueda hacer un análisis de una perspectiva distinta a la que podemos hacer los que estamos en Colombia, ¿cómo se ve desde afuera el análisis que se puede hacer de estas políticas del presidente Petro, este afán por hacer reformas lo más rápido posible, pero que son mal comunicadas a la ciudadanía, que son mal comunicadas incluso a diferentes instancias del gobierno? Esa es una falla que claramente es evidente, por lo menos el tema de comunicación tiene muchos problemas, al gobierno le ha costado generar los canales de comunicación, pero tanta reforma en tan poco tiempo a la ciudadanía, tal vez eso no le llega bien. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, desde acá seguramente se percibe esta ambición reformista de Petro, pero por otro lado también es parte de un cambio histórico que se ha dado con la elección del presidente de Colombia, el primer presidente de izquierda de la historia colombiana. El
el hecho de que se necesiten, especialmente en una región, no solo Colombia, sino una región tan desigual como la latinoamericana, una serie de reformas sí puede tener una buena acogida. Lo que sí preocupa es si esas son reformas estructurales o si simplemente están reflejando también una visión política, porque Petro ha ganado, pero para su mandato. La reforma estructural queda. Entonces, esa yo creo que es la preocupación que además me imagino que se da también en Colombia, no solo desde afuera. Nosotros lo vemos así. Además, lo que nos ha llamado la atención es el hecho de que ciertas reformas no estén pasando, por ejemplo, a través de las comisiones constitucionales de las cámaras, ¿no? Sí. Entonces, eso ya a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención y sí, para mí es una alarma, un espía, Claro. que está sonando una sirena de alarma. Nicolai, por este lado, acá en el estudio, su opinión. Muchas reformas al mismo tiempo, muy ambicioso el plan. Y también, ¿cómo analiza usted el tema de la comunicación de estos temas? Ginebra decía la palabra incertidumbre. Yo creo que eso lo resume todo, no solamente porque se ha hecho una mala tarea en la comunicación de estas reformas, sino que aparentemente lo que transmite el gobierno es que no quiere que se discuta mucho. Es decir, la reforma a la salud recién fue presentada este lunes. Antes de eso no teníamos mayores visos sobre cómo iba a funcionar el nuevo régimen. Se busca, como lo decía Ginebra, que esta reforma sea una discusión estatutaria. Buscan los congresistas para abordar ese tema esencial que es el derecho fundamental de los colombianos, porque estamos hablando de la salud. Ahora, el gobierno no quiere que sea estatutaria porque quiere reducir los tiempos. ¿Por qué el gobierno no quiere que lo discutamos a fondo? ¿Cuál es el miedo detrás de eso? ¿Por qué le pide a sus bases en la Plaza de Bolívar, en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, que lo apoyen sin ni siquiera conocer la propuesta? Recién había salido del horno. Claro, y eso llama mucho la atención, que durante los días de las manifestaciones varios medios colombianos estaban conversando con las personas congregadas allí en las dos diferentes marchas, tanto a favor como en contra, y les preguntaban por puntos específicos de la reforma o si conocían la reforma, y la gran mayoría decían que no la conocían, que no la habían leído, que era un documento de 180 páginas y que no lo habían leído, pero allá estaban en manifestación tanto a favor como en contra. Esto también habla un poco más de la sociedad colombiana, que desinformada está yendo a protestar y a manifestarse de puntos que a lo mejor no conoce. Y eso me lleva a preguntarle a Nicolai un punto importante, y son las manifestaciones. Normalmente en Colombia no se manifestaba. Y hemos visto que en los últimos años los colombianos han perdido ese miedo de salir a la calle, y se dejó de ver también la manifestación como es de estudiante de universidad pública en esta sociedad estratificada, y tampoco se ve más como una manifestación de personas que son de la izquierda. Aquí ya está saliendo a la calle a protestar, izquierda, derecha. Los colombianos perdieron el miedo a la calle. Yo creo que es que de todas formas también están en juego nuestros intereses, están en juego muchas reformas que podrían cambiar durante décadas la forma en que conocemos a Colombia. Y si bien es cierto que fue un cambio por el que apostó el electorado, también es cierto que una gran parte, la mitad prácticamente, ve esto con mucho temor, y es legítimo escuchar a esa otra parte de la población. Y es un modelo que de alguna manera Gustavo Petro está trayendo del populismo internacional de Venezuela. Lo hemos visto ya en el caso de las marchas y contramarchas a favor del régimen, en contra del régimen, y lo que está haciendo de alguna manera es replicarlo acá también en Colombia, en una plaza en la que él se siente cómodo. Lo hemos visto ya también incluso cuando fue alcalde de Bogotá, en ese balcón del Palacio de Líbano, vociferando a sus anchas. Sí, interesante ese apunte que hace usted, Nicolai. Paso a preguntarle a Ginebra por un punto que une esta discusión entre Colombia y Perú, y es esa decisión del Congreso peruano con respecto a las declaraciones que justamente ha dado el presidente Petro sobre la situación del expresidente Castillo allí en Perú y la situación que se ha vivido, esta crisis política en la que está inmersa Perú en los últimos meses. ¿Qué se puede analizar? Bueno, tal vez podemos regresar al punto inicial, ¿no? Lo estábamos, justamente nos estábamos refiriendo a eso antes, es decir, que en particular algunos gobiernos de izquierda tienen una doble lectura de las realidades de los países vecinos. En particular, no hemos escuchado una palabra acerca de Nicaragua, pero muchas acerca de la situación que estamos viviendo en el Perú. Y eso es interesante, efectivamente. ¿A qué se debe exactamente? Acá ha sido claramente una declaración que ha tenido unas consecuencias
evidentes. Todo el mundo sabemos cómo se ha pronunciado finalmente la clase política peruana acerca de esas declaraciones, pero es interesante que se den ese tipo de pronunciamientos por parte de Gustavo Petro, quien ya es el presidente de Colombia. Entonces, ciertas declaraciones son, no son las más diplomáticas que podría dar en un contexto, además, en que efectivamente Perú se ha visto un poco afectado de esa lectura a nivel internacional de lo que estamos viviendo. Una lectura que es un poco parcializada, especialmente gracias al respaldo de algunos gobiernos regionales. Para ir cerrando este tema de Colombia, le pregunto a Ginebra, ¿qué podemos esperar para las próximas semanas en este país, en este tire y afloje con el presidente y sus decisiones? Y cómo está empezando a despuntarse y a darse a conocer la forma de gobernar del presidente Petro después de que se terminó ya la luna de miel, porque ya creo que ya la podemos dar por terminada. Sí, rápida y fugaz. Pero sí, efectivamente, lo que se viene desde mi punto de vista, o que me parece interesante y voy a estar registrando justamente al ver qué va a pasar en los próximos días, es los niveles de tensiones que se están registrando dentro del gobierno Petro. Y a raíz de la presentación de estas reformas muy ambiciosas, pero sabemos que la del sistema sanitario es solo la primera, entonces vamos a ver cómo va escalando esta tensión dentro del gobierno y también cuál es la respuesta del Congreso, si efectivamente logran pasar y cambiar el tipo de trámite legislativo, que sí tendría por lo menos la garantía de un control de la Corte Constitucional también, no solo de la Comisión. Claro. Finalmente, vamos a ver qué pasa, eso sí. Y Nicolai, para cerrar el tema, su conclusión. A mí lo que me preocupa es cuál es la definición, qué es lo que Petro entiende por democracia cuando él dice que está defendiendo la voluntad popular en las calles y a través de sus diferentes proyectos. Me preocupa porque acaso es democracia tratar de eliminar lo que piensa la otra parte de la población que no votó por él, es decir, él ganó por un 3%, un margen bastante estrecho, y si recordamos, los colombianos no votaron al Parlamento, al Congreso, mayoritariamente por Gustavo Petro. Después se fue formando esta coalición de partidos que ahora lo están respaldando, pero es un voto que hay que tenerse en cuenta. Ese voto que llevó a los congresistas actuales fue un voto también rechazo a algunas de sus políticas y esas voces se tienen que escuchar. Eso se tiene que debatir, eso se tiene que discutir, no simplemente decir que yo estoy aquí en respaldo de una población que me votó, sino que también hay otra con la que hay que dialogar. Y de hecho lo prometió el 7 de agosto. Dijo, unir a Colombia, este será un gobierno de puertas abiertas. Es el momento para que él lo demuestre. Bueno, y es justamente lo que se le critica, creo, Nicolai, que ha aumentado a todos también los gobiernos. La polarización. Claro, eso aumenta la polarización y todos los presidentes llegan a decir que van a gobernar para todos, pero justo lo que le critican a los gobiernos anteriores es lo que terminan haciendo cuando ya están en el poder. De izquierda, de derecha, de centro, en el norte, en el sur, el escenario siempre es más o menos el mismo. Vamos a cambiar de tema y pasamos a otro de los temas destacados de la semana, porque esta semana justamente pues también fue bastante destacado en las diferentes redacciones internacionales la supuesta amenaza de China a Estados Unidos con globos espías. El pasado 4 de febrero, Estados Unidos derribó un objeto sospechoso sobre el Océano Atlántico. Las autoridades de Estados Unidos indicaron que se trataba, como lo decía, de un globo espía chino utilizado para diferentes tareas de vigilancia. Beijing indicó que se trataba simplemente de un globo meteorológico civil que perdió su rumbo y se salió de control. Desde entonces, la tensión entre Beijing y Washington está aumentando con el paso de los días y de las horas. Los diferentes señalamientos van y vienen de cualquiera de los dos lados. Y entonces, pues uno se pregunta en este momento, ¿cuáles son las motivaciones que hay detrás de esta serie de señalamientos? ¿Por qué un globo lleva a la máxima tensión a Estados Unidos y China cuando tienen otros escenarios mucho más complicados en los que pueden sentarse a debatir y a discutir o tener discrepancias, por ejemplo? Ginebra, ¿su opinión? Bueno, la verdad que si bien ha aumentado las tensiones entre Pekín y Washington, esta caza al globo, podríamos llamarla así, finalmente creo que el mensaje de Joe Biden es especialmente a uso y consumo interno. Me explico.
Muchas veces se le ha criticado a Joe Biden de tener una postura un poco suave acerca de China y con este enfrentamiento, incluso con el discurso que escuchamos la semana pasada sobre el Estado de la Unión, Biden volvió nuevamente a utilizar un tono un poco más fuerte, lo cual puede ayudarlo, especialmente cuando en un momento en que él necesita el respaldo también de los republicanos para implementar no solo sus reformas, las que él quiere dejar como legado de su presidencia, sino también para las varias medidas económicas que tiene que implementar en las próximas semanas. Nicolai, su opinión. Yo creo que aquí lo que se está haciendo es medir el aceite. Así como la Unión Soviética le medía el aceite a Estados Unidos en la Guerra Fría, parece estar pasando lo mismo. Lancemos este globo a ver qué pasa. Lancemos este globo para ver cuál es la reacción de Estados Unidos. Dice Pekín que se desvió por error, pero qué coincidencia que ese globo haya pasado por sitios militares sensibles. Qué coincidencia que ese globo o que otro globo haya llegado además a América Latina, nada menos que a Colombia, que es un aliado de Estados Unidos, el más importante en la región, cerca a las aguas venezolanas, que es un aliado de Beijing, y qué coincidencia que también haya pasado por Costa Rica, que es un aliado de Estados Unidos, pero a su vez un crítico acérrimo del régimen de Nicaragua. Eso es importante, pero también hay que decir que Estados Unidos no ha mostrado las evidencias que garanticen que efectivamente este globo es un globo de espionaje. Esa es la gran deuda pendiente que tiene la Casa Blanca para esclarecer todo esto. ¿Cómo entienden ustedes, Nicolai y Ginebra, estos diferentes escenarios que se abren de conflicto entre Washington y Beijing? Ahora es el tema de los globos. Hace unos meses hablábamos de la tensión con Taiwán. De vez en cuando Pyongyang le da por lanzar algún tipo de misil, entonces vuelve a entrar China y Estados Unidos sobre cómo manejar Corea del Norte. Las tensiones comerciales. Es decir, es algo que se va renovando, ¿no? Cíclicamente hay como una nueva excusa, hay una nueva razón, y lo que preocupa en este caso de los globos es que se da en un contexto de guerra actual entre Ucrania y Rusia. A propósito, esta semana Kiev denunció que globos rusos también sobrevolaron la capital, y se da también en momentos en que, alimentado por esa narrativa que hay en el Kremlin, haya temores de que finalmente China termine invadiendo Taiwán. Esto no es aislado lo que estamos viendo, y se da en medio de estas situaciones internacionales en las que, insisto, se está midiendo cuál es la respuesta de Estados Unidos, porque es que Estados Unidos, en el caso de Taiwán, ya había dicho que iba a defender a Taipei en caso de una invasión. Apenas en enero, acaban de firmar un acuerdo con Filipinas para que las tropas estadounidenses puedan llegar a las tropas de allí. Con Australia, un poco más al sur, en el Pacífico también. Así es. ¿Y cómo hace uno la lectura desde el lado chino, Ginebra? Porque aquí vemos a Estados Unidos como muy eufórico, haciendo el convenio con Filipinas, acercándose a Taiwán, armando esta alianza con el Reino Unido y con Australia para poner submarinos en las costas australianas. Pero China, ¿qué puede hacer? Bueno, China claramente está viendo cómo puede imponerse, ¿no? En Asia-Pacífico. Ya lo habíamos visto antes, justamente antes de que se firmara ese acuerdo, esta alianza entre Reino Unido y Australia también. Habíamos visto cómo China se estaba expandiendo también en Asia-Pacífico. Entonces yo creo que sí, China está tratando de seguir con sus planes. Y lo que más me preocupa claramente es que eso se pueda finalmente concretar en una invasión de Taiwán, como muchos analistas especulan que ya sea casi inminente, ¿no? Entonces las tensiones se pueden ver más sobre ese frente, que el tema de los globos, yo creo que faltan todavía muchas pruebas para entender exactamente de qué estamos hablando, más allá de un tema diplomático que terminó frustrando una importante reunión bilateral entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y su homólogo chino en Pekín. Sí. Ginebra, a mí justamente lo que me preocupa sobre este tema es eso, que veo que los canales diplomáticos entre los dos países cada vez son más fríos, cada vez son más lejanos, y la opción diplomática y la opción del diálogo se va dejando de lado. Hay críticas de lado y lado, pero no ve uno ni a Washington ni a Beijing queriendo conversar sobre este tema, esta tensión que viene acumulándose desde hace varios meses, ya prácticamente un año. ¿Qué podemos decir sobre ese tema? ¿Qué puede decir? Bueno, que el diálogo de todas maneras siempre ha sido un poco complicado entre dos superpotencias, lo que sí, especialmente en los últimos años.
¿Por qué? Porque hay muchos intereses que claramente cada uno busca lograr el propio y lo que estamos viendo en particular con esta administración de Biden es que incluso han aumentado los ensayos de Corea del Norte, de Pyongyang, y también el lenguaje utilizado por el régimen norcoreano. Entonces, es lamentablemente un momento en que la diplomacia internacional no está dando grandes frutos, pero no solo en el conflicto que se puede dar entre China y Estados Unidos, sino también en Europa. Me quedan ya pocos minutos para finalizar el programa, un minuto para finalizar, y quiero cerrar preguntándoles qué temas van a tener ustedes en la lupa, bajo la lupa, para analizar, para mirar a lo largo de la próxima semana en las redacciones de los medios para los cuales trabajan, Nicolai. Bueno, seguirá sin duda el tema de los globos, porque los últimos 3 que derribaron en América del Norte dijeron, no son ni extraterrestres, no son ni espías, no son ni chinos. Entonces, ¿qué son? Porque si no son extraterrestres, entonces algún ser humano los tuvo que haber puesto allá arriba. Eso va a seguir dando mucho de qué hablar, a pesar de que el gobierno de Estados Unidos ha tratado de rebajar las tensiones diciendo que no son de China. Por otra parte, la semana pasada ya se habló de Turquía. Yo creo que es importante las responsabilidades de los constructores. Claro. Y Ginebra, rápidamente sus temas. Bueno, seguramente va a seguir viendo cómo evoluciona la situación en Turquía, pero también claramente Ucrania. Ya vamos a tener que sacar cifras acerca de casi un año de conflicto. O sea que esos temas seguramente. Y los globos, la verdad que son muy entretenidos, especialmente si la Casa Blanca vuelve a desmentir que son extraterrestres. O sea que vamos a estar atentos. Sí, y tendremos también en la lupa Perú porque le levantaron la inmunidad al expresidente Castillo y eso sin duda alguna va a empezar a generar revuelo allí en ese país suramericano. Ginebra, Nicolai, les agradezco mucho por haber estado con nosotros. Les recuerdo que la producción del programa estuvo a cargo de Laura Garzón y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Pueden seguir dejando sus comentarios a través de las redes sociales. Sigan con nosotros.